nos da una pequeña muestra de lo que pueda llegar a ser ese temor que nosotros mismos lo volvemos cotidiano. El temor lo hemos vuelto algo tan cotidiano que vamos y lo compramos. Compramos el temor, ¿no es cierto? Y ahí estamos pagando por él, por así como el buen Mr. Bean, asustándonos, temblando, rezando, bajando los santos, ¿no? En la noche después de ver esa película, y ahí estamos intentando descansar, y de repente nos viene la imagen y nos volvemos a aterrar, ¿no es cierto? El miedo se ha vuelto entonces algo popular, algo común, algo que se ha estandarizado socialmente, algo de lo cual incluso nos divertimos. El miedo se ha llevado a una zona de naturalización, y es por eso que actualmente es tan difícil distinguir cuando algo realmente nos da temor a algo que simplemente no tiene más que una experiencia, ¿no? Se podría decir, pues de gusto, ¿no? Vamos a la casa de los sustos, vamos a ver una película de terror, ¿no? Vamos a ver a la esposa de mi marido, ¿no? También esa es posiblemente una experiencia terrorífica para muchos. Bueno, muchos de nosotros tenemos la oportunidad de que el temor sea algo natural, pero muchos de nosotros estamos viviendo constantemente en medio de momentos difíciles y permanentes, porque el temor ha avanzado naturalmente. Y quiero que ustedes comprendamos, bueno, todos juntos comprendamos qué es y cómo se maneja el temor, porque el temor no es malo. El temor como tal, amigos, es un mecanismo natural. Vamos a pasar. El temor, de alguna u otra manera, es un mecanismo natural de defensa. Vamos a suponer que estamos en la cornisa de un edificio y nosotros nos ponemos, pues ahí, pegaditos al filo de la cornisa, y de repente nos asomamos para ver el paisaje e inmediatamente y de forma natural nuestro cuerpo responde. Nos da el famoso vértigo, esa sensación de, ay, y doy un paso para atrás, así como de que, ay, güey, esto se siente terrible. Entonces me doy un paso para atrás y me quedo ahí. El miedo, el temor, fue un mecanismo natural de protección. Salvaguarda el que un ser humano pueda tener oportunidad de seguir vivo. Son mecanismos de supervivencia que todos tenemos y que de alguna otra manera a todos nos llega el momento de salvaguardarnos. De determinadas formas, la mente considera que existen determinados riesgos físicos, emocionales, psicológicos. Hay gente que nos defendemos de riesgos como estos. Hay personas que vivieron momentos difíciles. Mi esposa me comparte que cuando era adolescente entró al mar, pisó una zona que había dunas, se sumió y se la llevó ahí, ya se estaba ahogando y le tuvieron que hacer RCP y salió, ¿no es cierto? Y siempre cuenta esa historia a sus amigas, a su familia, en todos lados, ¿no es cierto? Entonces, tú la llevas a una playa y está feliz con su traje de baño y el solecito, pero apenas se acerca al mar y comienza la defensión, comienza el temor, comienza la tensión y comienza la sensación de duda, de incertidumbre, de no saber qué va a pasar, ¿no es cierto? Y es que hay antecedentes que lógicamente puedan llevarle a creer que pueda haber un riesgo. Nuestra mente se va entonces configurando de acuerdo a las experiencias que vamos viviendo, qué es riesgoso y qué no. Y lo que consideramos riesgoso puede llegar a causarnos esta alerta. ¿Sí me explico? Nosotros mismos vamos aprendiendo qué es riesgoso. Hay personas que se defienden, por ejemplo, del amor. ¿Por qué? Porque vivieron momentos difíciles, porque vivieron momentos tormentosos tal vez, decepciones, momentos muy dolorosos, y ahora veo al amor como un riesgo. Ahora veo las relaciones sentimentales como si fuera algo peligroso. Y alguien se acerca con una intención amorosa y hasta lo veo feo, ¿no es cierto? Le gruño, le doy la espalda, critico a los que están enamorados y digo, ay, mira esos qué payasos, ¿no es cierto? Se ven terribles. Y yo estoy defendiéndome del amor. Yo no me doy cuenta, pero está sucediéndome. Todos los días ese sujeto puede que en su forma de ser, de pensar y de actuar, está delatando que tiene una defensa en contra de eso. ¿Y cuál es la defensa? Pues simplemente es un mecanismo natural que me está llevando a alertarme ante el riesgo.
Veo que esa persona tiene intención amorosa conmigo, yo lo maltrato, le hablo mal, soy grosero, y cuando me doy cuenta, muchas veces terminamos ahí. Es decir, ¿cómo es? No lo sabemos cómo sucede, pero sí sucede, amigos. Bueno, el miedo es una emoción que solemos reconocer a través de diferentes cambios fisiológicos. ¿Ustedes se han dado cuenta qué pasa cuando nosotros tenemos miedo? Lo primero que sucede cuando tenemos miedo es que cambia la temperatura, ¿no es cierto? Hay gente que dice, y me entró como un frío. Hay personas que dicen, sentí como un vacío en la panza. ¿No han escuchado? Hay personas que dicen, se me pararon los pelos. Bueno, los que tienen pelo, ¿no es cierto? Pero de alguna otra manera son cambios fisiológicos. Quiere decir, el cuerpo reacciona ante esta defensa. Al ser un mecanismo defensivo psíquico, está interconectado a nivel orgánico con el cuerpo. Nosotros psicológicamente avistamos el peligro y el cuerpo inmediatamente reacciona para eso. No es malo, es natural y a todos nos sucede. Una serie de cambios fisiológicos relacionados con el sistema nervioso autónomo y el sistema endocrino, que es también aquel que nos proporciona todo lo que va a ser este cóctel hormonal. Adrenalina, cortisola, oxitocina, noradrenalina, todas estas que en mezcla y en cóctel terminan por formar la vergüenza, el miedo, la tristeza, el enojo, ¿no es cierto? Las emociones. Entonces, su sentido básico es de protección ante estímulos o posibles objetos riesgosos o peligrosos, ¿sale? Pero el ser humano, por su forma de vida, siempre nosotros modificamos, si se dan cuenta, por eso les decía, lo veíamos ahora con Mr. Bean, su forma de vida saca de contexto el carácter innato del miedo y lo versiona en estados similares sin esa función protectora. Yo voy al cine y yo sé que no me tengo que proteger, aunque estoy aterrado. Yo sé que no me debo de proteger de nada, sin embargo, hago un juego con mis propios sistemas de alarma. Mis propios sistemas de alarma se activan, pero al mismo tiempo yo soy consciente que no corro riesgo. Estoy con mis palomitas, estoy con mi refresco, con mis nachos, y yo no corro riesgo. Pero, sin embargo, comienzan los síntomas. Entonces, este tipo de juegos que nosotros solemos hacer, aunque no lo crean, van reconfigurando nuestro software mental. Nuestro sistema operativo se va reconfigurando, así como lo configuramos a temerle al amor, o a temerle al mar, o a temerle a determinado tipo de circunstancias, también nos vamos reconfigurando a normalizar este tipo de estimulaciones. Los estímulos atemorizantes innatos, es decir, aquellos que no hemos aprendido, simplemente van a desarrollar miedo. Todas las personas que iniciamos un nuevo proyecto, una nueva experiencia, una nueva relación, solemos entrarle, y se los digo de todo corazón, con cierta duda, con cierta incertidumbre, incluso con cierto temor. No hay persona que diga, ay, voy a hacer esto y estoy sumamente seguro. Muy en el fondo es algo nuevo, algo que no he experimentado, y todo estímulo novedoso en sí mismo produce temor. No hay un estímulo novedoso al que tú no te defiendas. Todo estímulo novedoso produce temor. ¿Sale? Entonces, y más si nosotros le damos un carácter de temor, ¿no? Fíjense, yo estaba viendo un fenómeno, el otro día me invitaron a una boda, estaba viendo el fenómeno de cargar al novio, ¿no? ¿Ustedes se han dado cuenta que cargan al novio en las bodas? ¿No? Lo avientan, lo cargan, y han escuchado que tocan la marcha fúnebre, ¿no es cierto? Le quitan sus zapatos, sus calcetines, y ahí lo van cargando los amigos, tan, 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 y ahí va el novio, ¿no? ¿Qué simbolismo tendrá esto? ¿Quién me quiere compartir lo que imagina que simbolizará? Que en la boda cargan al novio y literalmente dan una vuelta con él tocando la marcha fúnebre. ¿Qué simbolismo daremos? Se acabó su libertad, murió algo, ¿no es cierto? Algo murió ahí. ¿Qué habrá muerto, no? ¿Qué habrá muerto? Posiblemente su libertad, ¿no? Algo habrá muerto ahí, bueno. Este ya se nos fue, ¿no? Lo hemos perdido, amigos. Por eso los amigos lo cargan, lo hemos perdido, ya está del otro lado. Entonces, aunque no lo crean, el novio está contento, a lo mejor medio jarra ya en su boda,
pero de alguna otra manera está consciente de lo que le están haciendo. Y aunque no lo crean, muy en el fondo produce temor. Aunque sea un chiste, dice el doctor Sigmund Freud, el chiste simbólico detrás de él, no es que haya verdad, pero es que sí hay un símbolo muy poderoso, que se queda grabado a nivel psíquico. La mente funciona a través de símbolos y metáforas. Es por eso que todo símbolo y metáfora se queda grabado a nivel psíquico. Aunque no lo crean, ese chiste está introyectado. Introyectado quiere decir inyectado a nivel inconsciente. Y muchos de nosotros lo hacemos con diversión, simplemente, pero no sabemos que estamos programando incluso un posible temor, y eso producir una posible resistencia de ese sujeto a la nueva experiencia que está viviendo. Así que, pues pueden echarse una bailada diferente en lugar de una cargada de fúnebre, ¿no es cierto? Pueden hacer como las quinceañeras, un baile sorpresa. Bueno, ahí está. Posteriormente nosotros nos damos cuenta, amigos, que el temor es algo que traemos todos, pero hay diferentes tipos de temores. De hecho, el temor se deforma. El temor tiende a deformarse, porque naturalmente, ya lo vimos, el temor es aquel que nos protege. Me acerco a un lugar límite, reacciona mi cuerpo y yo inmediatamente me defiendo. Y ya, salvaguardo mi integridad. Sin embargo, hay temores que son infundados. Aquí, pues el fundamento era que estaba a punto de caerme. A lo mejor, como les contaba en la experiencia, la persona que tiene temor al mar, se acerca al mar y recuerda la experiencia y tiene fundamento, tiene bases para decir, esta experiencia no me agrada. Lo mismo el que estaba enamorado, le rompieron el corazón y se acerca a alguien con intención amorosa, tiene un motivo por el cual defenderse. Pero hay seres humanos que nos defendemos sin motivo, que el miedo se enciende, mejor dicho, que el temor se enciende sin que haya una zona detonante, sin que haya un estímulo peligroso. Y tú dices, ¿cómo? ¿Eso puede pasar? Oh, sí, claro. Nos defendemos de la nada. Nos defendemos de lo que incluso es fantasía. La mayor parte del tiempo nos estamos defendiendo de nuestra fantasía. Los celos es una de las muestras y de los ejemplos más claros. Nos defendemos de una fantasía que posiblemente está ejerciéndose en mi cabeza. Yo siento que mi pareja puede que tenga determinada relación con tal persona y ya me imaginé que está haciendo esto, aquello, que ya salieron. Ah, con razón ayer no me quiso contestar, ¿no es cierto? Y ya estoy creando figuras psíquicas, eso se le llama pensamiento exponencial, porque de una figura se saca otra, y de esa otra, y luego otra, y cuando me doy cuenta, ya los tengo literalmente en Cancún a los dos acostados, tomándose una soda, ¿no es cierto? Viendo el mar, y yo aquí sintiéndome como el peor de los torpes del mundo, ¿no es cierto? Cuando en realidad, y yo me estoy defendiendo, porque comienzan los síntomas, sudo, se detiene el sistema digestivo, porque es parte de la sintomatología, se expanden las pupilas, se contraen los músculos, comienza el corazón a bombear sangre, porque estoy a punto de enfrentar un peligro, pero el sujeto no tiene peligro. Entonces el sujeto está todo así, y tú lo ves y dices, oye, ¿qué te pasa, hermano? Vete a echar agüita al baño, ¿no es cierto? Y el cuate acaba de ver una foto de Facebook de su pareja con alguien que no le atrae, ni le gusta que tenga esa relación, ¿y qué creen? Ya comenzó a crear figuras y a defenderse de esas figuras psíquicas. Muchos de nosotros nos pasa, a eso se le llama miedo. Mientras no sea así, entonces es temor, amigos. Temor es natural, miedo es la deformación irracional del temor, como tal, ¿sale? Entonces la separación, temor, la defensa natural del ser humano, miedo, la deformación del temor hacia la irracionalidad, es decir, hacia lo que no tiene veracidad, no tiene oportunidad de ser verdadero, ¿sale? Entonces, el miedo, esa irracionalidad, el que una persona esté defendiéndose de la nada, puede que no sea nada más una defensa natural del ser humano. Puede que tenga incluso un origen desde una zona psicogenética, una zona bioquímica, ¿no? Miren, esto ya se los he compartido en muchas ocasiones, en diferentes grupos. No sé si a ustedes también les he compartido parte de esto, pero es algo que me interesa mucho
que todos sepamos, seamos quien seamos, seamos o no mamás, seamos o no padres, seamos o no, tengamos o no familia, es algo sumamente substancioso. Cuando está el proceso de embarazo, mamá es la única surtidora bioquímica del bebé. Mamá le surte proteínas, minerales, aminoácidos, calcio, fósforo, potasio, y todos estos elementos van formando al pequeñito dentro del vientre de mamá. Un milagro maravilloso. Mamá de repente contribuye a nivel, se podía decir, vitaminas, minerales, y por eso mamá de repente se reseca la piel, se le cae el cabello, comienza a sentirse débil, le truenan los huesos, porque muchos de sus materiales están siendo compartidos para la creación de un nuevo sistema orgánico, psíquico, un sistema psicoemocional incluso. ¿Sale? Porque a partir del 4.5 mes de embarazo comienza a funcionar la mente del pequeñito. Y los primeros recuerdos comienzan literalmente a grabarse. O sea que a los 5 meses ya hay algo que se llama prerecuerdos. Y ya nosotros, incluso a través de la regresión hipnótica, podemos llegar a esos prerecuerdos que están, o que son recuerdos prenatales, amigos. Algo impresionante de verdad. Desde ahí ya se enciende el software de la mente del ser humano. Entonces el bebé, los primeros recuerdos que tiene es el sonido del corazón de mamá. Cuando mamá come y hace digestión, esos sonidos, aunque no lo crean, son frecuentes para él. ¿Sale? Mamá tiene un evento emocional intenso y el bebé recibe ese evento. No porque mamá se altere, lo va a recibir. Lo recibe porque mamá, cuando está frente a un estímulo poderoso, va a generar adrenalina, cortisol, oxitocina. Esas sustancias comienzan de poco a llegar a su torrente sanguíneo de mamá. Y entonces a todos sus órganos, porque la sangre irriga todos los órganos, incluyendo al bebé en formación. Esas sustancias llegan al sistema nervioso central en formación del pequeñito. Y ese sistema nervioso agarra, para crear una red neuronal, por ejemplo, agarra 2 partículas de aminoácidos, 2 de proteína, 2 de calcio, 2 de fósforo. Y al tener sustancias ajenas y externas a lo que pueda ser la materia prima de formación, agarra parte de esa sustancia. Entonces agarra 2 de adrenalina, 2 de cortisol. Y esto se le llama programación bioquímica. Cuando el pequeñito nace, este ya está programado a gestionar ese tipo de bioquímicos. Y como mamá ya no lo surte, entonces a través de diferentes tipos de intensidades, el bebé comienza solito a provocarse de nuevo, él ahora generar este tipo de productos bioquímicos. Entonces el pequeñito va a aportarse de una forma en la que su hiperemocionalidad lo va a delatar. Y van a ser pequeñitos que les va a costar mucho trabajo de estar en calma, conciliar el sueño, constantemente van a estar llorando, van a ser, se podría decir, ¿no?, pequeñitos muy poco tolerantes. Y todo les va a llevar a entrar en estados de crisis. Y ese estado crítico a generar bioquímica que antes mamá pudo haber surtido en él. Entonces, el temor conlleva algo muy similar. El temor conlleva un cóctel bioquímico de adrenalina y cortisola. Entonces, cuando el pequeñito nace, ahora por sí solo comienza. Si el pequeñito de repente está en su cunita y se acerca a mamá y lo mece y lo duerme y sale mamá despacito, ¿no es cierto? Y el pequeñito se despierta de repente, posiblemente él crea que no volverá a ver a mamá, porque él no tiene la conciencia suficiente para saber que mamá va y viene, o fue al baño y regresa. Él simplemente ve o no ve. Entonces, el estímulo está o no está. Entonces, todo esto le comienza a generar ciertos grados de temor, de defensa, y ahí comienza esas primeras zonas de alteración. Para un bebé, pues bueno, se va acostumbrando a ver y no a mamá, pero para un pequeñito que ya tiene una programación bioquímica, todo evento de cambio, de novedad, termina por ser caótico. Y un bebé está constantemente en novedades porque está aprendiendo mucho. Entonces el pequeñito, cuando va a aprender a caminar, va a tener miedo. Cuando va a aprender a ir al bañito, va a tener miedo. Cuando va a aprender, todo lo que se le vaya dando como producto novedoso va a ser de alto riesgo para ese pequeño. Cuando vamos creciendo, vemos esos pequeños que ahora ya son niños, que ahora ya son adolescentes y que siguen
defendiéndose de todos los estímulos novedosos. Y todo lo que conlleva el que yo tenga una nueva experiencia, me defiendo de ella. Es algo impresionante de verdad, porque esos seres humanos crecen y ahora son seres humanos que posiblemente tienen pareja, tienen un empleo, hacen una vida, pero se siguen defendiendo. Y tú dices, oye, ¿por qué mi pareja será así? ¿O por qué mi padre será de esa forma? Siempre está buscando el riesgo en todo. Oye, papi, ya me voy a la escuela. Ten cuidado, recuerda que siempre tienes que llamarme cuando llegue. O sea, y comienza esa avalancha de duda, de incertidumbre, de temor, que me hace que yo no me sienta tranquilo en ningún momento. Esto puede tener un origen, amigos, y este origen puede que sea incluso prenatal, ¿sale? Entonces, es importantísimo que mamá, cuando está en el proceso de embarazo, tenga, y por eso todos los médicos, porque los médicos conocen de esto, tenga la oportunidad de llevar un estado emocional lo más tranquilo. Yo sé que es difícil, porque todos los días vivimos eventos que no nos permiten muchas veces el poder tener una estabilidad emocional. De hecho, la estabilidad emocional es una utopía. O sea, es muy difícil llegar a alcanzar eso, ¿sale? Porque todos los días tenemos eventos que nos mueven. Sin embargo, mamá que está gestando sí necesita el estar lo más tranquila posible. Entonces, en este tema, el miedo puede que tenga una forma incluso, o sea, el miedo que actualmente estoy padeciendo yo, que es irracional, que no es que me defienda porque estoy en la esquina de un lugar transitado y me quiero pasar y no me dejan, pues eso me causa temor, es natural, pero el temor a que, por ejemplo, pueda, no sé, fracasar mi negocio, pueda de repente enfermarme de la nada. Bueno, todos estamos con posibilidad de enfermarnos, pero hay personas que se defienden lo más posible de eso. Todos podemos en algún momento, como decía nuestro buen amigo, perder la libertad. Pero hay personas que de alguna otra forma se están defendiendo constantemente de eso, ¿sale? Entonces, los principales temores que nosotros podemos distinguir en el ser humano son los siguientes, amigos. Y estos son fundamentales. Seas un chino, un mexicano, vivas en Australia, vas a tener la misma forma de defensión ante determinados objetos. El primer objeto es el perder amor de los seres amados, de los seres que consideramos amados. ¿Cómo nos da temor el perder el amor del otro? Yo quiero que ustedes se analicen. ¿De quién me daría temor perder el amor? Muchas personas decían, pues de mi pareja, ¿no? Sin embargo, cuando se vuelven papás, cambia la historia, ¿no es cierto? ¿De quién me daría temor perder el amor? Y dice un papá, una mamá, de mis hijos. ¿Cómo me daría temor perder su amor, perder su cariño, perder su confianza, perder su cercanía? Y es algo que nos pone ansiosos y nos pone en alarma, en alerta. Cuando nos damos cuenta que va creciendo ese pequeñito y que ya va haciendo su vida, y mamá o papá de repente, oye hijo, pero tú los fines de semana te la pasabas con nosotros, ibas a casa de la abuela, jugabas con su perrito, estábamos comiendo una picadita en las mañanas, y el jovencito dice, sí, pero ahora quiero ir al cine con mis amigos. Y te quedas así, ¿no es cierto? Te quedas sorprendido y dices, güey, ¿no será que ya no me quiere mi hijo? Y comienza esa sensación. Habrá papás que le alienten y digan, qué bueno hijo, que me da gusto que tengas tus amigos. Y habrá otros que nos sintamos que estamos perdiendo a alguien que con tanto cariño fuimos formando, dándole esencia, vida, identidad. Y ahora, ¿qué crees? Me rechaza, me lleva, ¿no es cierto? O sea, te quedas sorprendido y eso, por un lado, te puede causar esa incertidumbre, esa duda, y por otro lado, te puede llevar a que tú entres en una conducta de querer de nuevo, ¿no es cierto? Volver a tener a ese ser humano. Lo mismo sucede con nuestra pareja, lo mismo sucede con nuestros padres. Cuando eres ya determinada edad, ¿no? Te vas dando cuenta que papá, mamá en muchos aspectos tenían razón y que muchas cosas de lo que hicieron no era porque nos quisieran afectar,
en realidad era porque querían protegernos y nos damos cuenta de su amor, sobre todo cuando tenemos ya una edad en la que también estamos criando a pequeñitos y decimos, ¿qué razón tenía mi mamá o cómo le hacía? Y oye, ma, ¿cómo le hacías cuando yo era así allá? ¿No? ¿Te acuerdas cuando yo era bien berrinchudo y demás? Ese tema es algo que nosotros lo vivimos y que ahora decimos, ¡qué barbaridad! ¡Qué amor tenía mi madre! Yo le he hablado a mi mamá y le he dicho, oye mami, gracias por todo lo que has hecho por mí. Es impresionante el amor que me has dado, no puedo creerlo. Y me dice mi mamá, pues es un amor de mamá, hijo. O sea, porque me ha caído de repente cuando yo me he tenido que esforzar, que reventar, que levantarme de momentos difíciles y me he dado cuenta y digo, mi mamá hacía esto por mí. Es sorprendente, ¿no es cierto? Entonces, perder el amor de los... Imagínense perder el amor de mi mamá, sería aterrorizador, sería terrible. El que una persona de repente diga, no manches, que me dejé de querer mi mamá, que me dejé de querer mi padre. O sea, el perder el amor de los otros es algo que muy posiblemente todos y en todo momento estamos a expensas, estamos defendiéndonos de no perder el amor de los otros. Es algo natural. Qué temor que de repente yo sienta que mis hijos ya no están presentes en mi vida. Qué temor que de repente sienta que mi pareja ya no está activa, funcional, dinámica en nuestra relación. Algo está sucediendo y comienzan las alarmas, las alertas. Es algo natural. Qué temor que mi familia ya no pueda tener esa cohesión, esa unión que antes tenía, y muchos de nosotros tememos a que eso pueda suceder. Otro de los temores fundamentales dentro del ser humano y su psique, amigos, es la enfermedad, como les decía. Yo creo que la enfermedad, y lo vimos ahora en pandemia, ¿no? La enfermedad es algo que nos lleva literalmente a una defensa impresionante. Entonces todos estuvimos encerrados, ahí estábamos, ¿no? Cuando estuvimos en este proceso, con un gran temor, con una gran incertidumbre, tratando de protegernos de alguna forma. La enfermedad es un proceso natural de restauración de muchos sistemas en el cuerpo. Sin embargo, nosotros le damos ese tinte o sea, es tan natural que te darán un resfriado, pero nosotros ya le damos ese tinte, ya le damos ese poder. ¿Por qué? Porque anteriormente, por una enfermedad así, un familiar padeció, incluso falleció, incluso le pasó algo que pudo haber sido trascendente en su vida, y ahora yo me defiendo, incluso no de lo que me ha pasado a mí, de lo que le ha pasado a otros. Y esto es impresionante porque nosotros aprendemos de los otros y nos podemos defender de lo que le pasó al otro, ¿no es cierto? Miedo a la pobreza, otro de los grandes temores. Miedo a perder lo que puede ser una estabilidad económica, si es que la tengo, y si no, a poder salir de una desestabilidad económica. Yo ya tengo miedo a seguir viviendo esta necesidad económica. Y si tengo estabilidad, me aterro más. Hay personas que dicen que entre más tienen, más temor de que no tengan, comienzan de alguna u otra manera a vivir. Y eso es algo que nos sucede a todos los seres humanos. Hay un instinto interno. Hay 4 instintos básicos que regulan al yo psicológico del sujeto. Instinto de seguridad material, instinto de seguridad social, instinto de seguridad sexual e instinto de seguridad afectiva. ¿Sale? El instinto de seguridad material es aquel que me lleva a que yo tenga la necesidad de tener. Incluso el cavernícola en épocas, estamos hablando a lo mejor, en épocas primarias de la humanidad, el cavernícola conservaba sus pertenencias. ¿Cuáles habrán sido las pertenencias de un cavernícola? Su garrote, ¿no es cierto? Su cuchillo, ¿no? A lo mejor de piedra, su lanza, su taparrabo, ¿no? Obviamente ya comenzaba a darse lo que eran las primeras familias, la sociedad como tal, y ya eran parte o sea, ya comenzaba el temor de perder lo que tengo, lo que poseo. Por instinto el ser humano necesita poseer. Por eso al final, si ustedes se dan cuenta, lo revelamos cuando nos de lo nuestro y decimos mi casa, mi esposa, mis hijos. Estamos hablando de nuestras posesiones. Es mío, ¿no es cierto?
no es de nadie más, son mis hijos. Y luego cuando nos peleamos con la pareja, oye, ¿y tus hijos están haciendo esto? Ya dejan de ser míos, ¿no es cierto? Bueno, entonces, miedo a la pobreza es algo que es miedo a no tener en sí. O sea, es el temor natural a que ese instinto no se alimente. Miedo a la crítica. Esto es algo muy natural y sobre todo, bueno, ya saben que aquí en México casi no se da la crítica, ¿no? Pero de alguna otra manera es algo muy natural el que temamos al qué dirán. ¿Ustedes han escuchado el famoso qué dirán? Y sinceramente, ¿quién le tiene temor al qué dirán? Yo creo que todos. ¿Qué van a decir? ¿Cómo va a reaccionar las personas que me conocen? Los que no me conocen. A veces le tememos más a cómo va a reaccionar los que no me conocen que los que ya me conocen. No, esos cuatro, los que ya me conocen ya saben cómo soy. Pero los que no. Uy, si ni siquiera los conoces, ¿a qué le temes? Es impresionante a qué le empezamos a temer, ¿no es cierto? Pero es algo natural. La crítica es fundamental. Una persona en México, una persona en China, una persona en Alemania le va a temer a la crítica y al qué dirán. Es algo básico dentro de lo que pueda ser esta zona de temor natural. A perder la libertad, como hablábamos. Sí, mi buen amigo. ¿De qué miedos estás hablando del temor natural? No, en el punto de la crítica, ¿no? Sí. Digo, porque yo en lo personal no me da miedo a lo que la gente diga, ¿no? Ok. Pero, ¿a qué te refieres? A los miedos del ser humano. Sí, bueno, estamos hablando de los principales miedos, estamos hablando a nivel social, o sea, de forma social, abordándolo desde un punto de vista psicosocial. Okay. ¿Cuáles son los principales temores que podemos encontrar de manera social? O sea, naturalmente se dan, no quiere decir que todo lo tengamos, pero naturalmente pueden darse ese tipo de temores. Por ejemplo, el perder, pues todo tiene que ver, si se dan cuenta, con el perder. El perder el amor, el perder la salud, el perder las posesiones, el perder posiblemente un estatus, lo que los demás de alguna manera creen de mí, el perder un concepto, ¿sí me explico? Porque cuando me critican, ¿qué pierdo? Pues pierdo mi reputación, pierdo mi estatus, ¿no? Pierdo mi concepto de lo que yo soy. Entonces, mucho de esto es perder. O sea, si nosotros nos damos cuenta, el gran temor es perder. Es a lo que nos defendemos, a perder, si se dan cuenta, ¿sale? Perder la libertad. Por eso les decía hace ratito, ¿no? Aquella persona que se va a casar, que lo cargan y que ahí lo llevan, que le quitan sus calcetines y todo, y ahí lo llevan dando la marcha fúnebre, pues eso es un símbolo poderosísimo. Algo va a suceder, algo vas a perder. Y el sujeto muy posiblemente siente esa duda, por eso muchos le sacamos a dar ese gran paso de vivir en pareja. Porque sentimos, amigos, algo. Fíjense cómo sucede, tenemos muy errado este concepto. Sentimos que cuando entramos en pareja vamos a perder la libertad. Ya no voy a poder hacer, realizar, gozar y vivir, ¿no es cierto? Y por eso como que estamos dando un pasito y regresamos como el pasito tuntún. Doy uno para adelante y dos para atrás, ¿no es cierto? Y cuando me doy cuenta ya estoy más alejado que allá, ¿no? Y a lo mejor es algo que nosotros deseamos, el vivir en pareja, el tener esa oportunidad. Sin embargo, la misma sociedad nos da ese temor de que no, pues ahora que te cases ya se va a acabar todo, ¿no? Ya te perdimos, como les decía. Entonces, y esto es una falacia, es una mentira. ¿Por qué se los digo, amigos? Porque en realidad cuando dos personas se unen, no es que pierdan su libertad, es que unen su libertad. Entonces, ahora soy libre de hacer con esta libertad y la tuya algo maravilloso. Ahora somos dos seres humanos libres de hacer nuestro deseo realidad. Y si nosotros lo vemos ahí, es la suma de dos voluntades y de dos libertades. Entonces debería de ser mucho más prometedor que el vivir solo. Debería, pero nosotros nos defendemos a eso, porque socialmente está catalogado como una pérdida, cuando en realidad es una ganancia, se los digo de corazón. No es que yo les esté incitando a que se avienten al ruedo, pero muy posiblemente
puede que tengan esa ganancia. Si ustedes entran con su pareja en la actitud de sumar la libertad, de sumar la voluntad. Son dos voluntades fuertes, son dos libertades fuertes. Bueno, van a ser una gran oportunidad de vivir y de realizarse tal como ustedes lo decidan. ¿Sale? Por otro lado, el temor a envejecer, yo creo que ese es de los temores que más se ven a nivel cotidiano. Y esto es general, en damas y en caballeros, se los digo de corazón. El miedo a envejecer es algo que todos solemos tener. Nos vemos al espejo todos los días y vamos viendo pues, ciertos grados de deterioro año tras año, y eso nos va de a poquito poniendo en tensión, defendiéndonos. Entonces hay muchas alternativas para que nosotros nos vayamos, se podría decir, relajando. Hay amortiguadores, ¿no es cierto? Vamos con el amigo o la amiga que siempre nos dice, oye, pero qué joven te ves. Ya fue un amortiguador. Ya mañana vuelvo a pasar por ahí, ¿no es cierto? La persona que todos los días me dice eso, bueno, yo le agradezco. ¿Por qué? Porque me refuerza un poquito, ¿no? Me baja un poquito, me amortigua un poquito. El que de repente tenga determinado tipo de experiencias que me nutren, puede ser vacaciones en familia, momentos divertidos, esparcimiento. Eso nos da la sensación de que todavía estamos vigentes. Y muchas veces dicen, ay, estas vacaciones hasta me rejuvenecieron. ¿Por qué? Porque en realidad, se los digo, ese tipo de actividades y de movimientos hacen que yo todavía me sienta con oportunidad. Muchas de estas personas que solemos tener un gran temor a la edad, necesitamos, en lugar de estar temiendo cuántos años nos quedan, necesitamos estarle invirtiendo vida a estos años. Necesitamos estarle dando oportunidad a que estos años puedan tener valor. Entonces a este tipo de temores se les invita a que puedan realizarse, así como les decía, tener experiencias, oportunidades y vivencias que les puedan llenar, que les puedan fomentar, ¿sale? Miedo a la muerte. Bueno, es clásico tener temor a la muerte, amigos, es clasiquísimo. Yo creo que es de los temores más grandes que puedan existir. Temor a la muerte, desde un pequeñito hasta un adulto. Le preguntan al filósofo Alejandro Jodorowsky en una entrevista con 96 años de edad, ¿no? 96 años de edad tiene el filósofo y le preguntan en una entrevista, hey, Alejandro, ¿y tú qué opinas de la muerte? ¿Y tú qué piensas si tienes 96 años? O sea, le dice el entrevistador, ¿no es cierto? Y Alejandro dice, ¿a quién le preguntas? Si le preguntas a mi cuerpo, está aterrado, porque él desea seguir viviendo. Le preguntas a mi ser, él anhela volver a su fuente, lo anhela, a su origen, a lo que siempre ha sido. Entonces, muchos de nosotros entramos en esa zona de defensión. El cuerpo, por instinto, va a querer seguir viviendo. El instinto de seguridad sexual es el que hace que el ser humano desee seguir viviendo. Y como sabe que es finito y que no tiene oportunidad de seguir en esta vida de forma permanente, inconscientemente se lleva a tener una dinastía. Es por eso que a determinada edad nos llega la alarmita biológica de decir, quiero ser mamá o papá. ¿Por qué? Porque esa alarmita designa instintivamente que a través de un legado yo siga viviendo aquí. Esa es la sensación de permanencia a nivel instintivo. Como yo sé que no puedo seguir vivo, lo hago a través de los míos. Y ese es el instinto que te lleva, pues literalmente, a tratar de tener familia y tratar de dejar un legado como tal. ¿Sale? Entonces, nosotros podemos experimentar diferentes tipos de temores, amigos. Grandes de ellos son temores fuertes, son temores fundados, y muchos de ellos ni siquiera tienen razón de ser. Nos defendemos de la nada, de la imaginación. Nos defendemos de aquellos objetos que ni siquiera representan riesgo para nosotros, pero ahí estamos luchando y combatiendo imaginariamente. Por otro lado, y otro de los grandes, como ya les explicaba, de los grandes tapones de la realización del ser humano, pueda llegar a ser la culpa. ¿Por qué? Porque cuando una persona se siente culpable, automáticamente
sucede un mecanismo inconsciente en donde nosotros buscamos expiar esa culpa. Y la forma más clásica en la que el ser humano paga, la moneda con la que nosotros pagamos nuestras culpas, es la insatisfacción, la infelicidad y la enfermedad. Es la forma en la que el ser humano termina por pagar lo que considera fueron daños a los otros o al mundo. Entonces muchos de nosotros, sin querer, no nos estamos permitiendo realizar. Solitos nos ponemos el dedo en esa manguerita de la realización que está intentando salir y nosotros de forma interna, por defensa, por liberarnos a nosotros mismos, no nos permitimos y vivimos con un grado de frustración terrible. Y hay personas que dicen, no sé por qué, pero me saboteo, me comienzo poco a poco a llevar a un camino de infelicidad, a un camino tormentoso, de crisis. Bueno, ¿qué me está sucediendo? Muy posiblemente y en el fondo este ser humano siente una culpa tan grande que muy posiblemente él mismo no se está permitiendo tomar las oportunidades que la vida le ofrece, porque las ha tenido, porque le desfilan enfrente, porque muy posiblemente incluso constantemente está recibiendo las invitaciones de esas oportunidades, pero el sujeto es el que solito, de manera automática, rechaza. Y al rechazar va implícita su desgracia, su tragedia, su desilusión, su frustración, ¿es cierto? Cuando un ser humano fue formado con conceptos muy restrictivos de pequeño, su formación fue muy limitada, tuvo seres humanos que constantemente le pusieron un encuadre muy reducido, fácilmente ese sujeto transgrede las leyes de ese encuadre. El encuadre son las reglas que moral, social, dogmáticamente, ¿no?, nos ponen en casa. Nuestra religión, nuestras leyes dentro del hogar, lo que nosotros debemos de respetar. Eso es el encuadre que nos dan. Hay encuadres que para algunos seres humanos fueron muy restrictivos. Y estos encuadres son fácilmente, como les digo, transgredibles. O sea, puedes salirte de ellos muy fácilmente. ¿Por qué? Porque te dejaron tan reducido que cualquier acción que cometas ya es, de alguna manera, salirte, ya es romper la ley. Porque la ley era severa, porque la ley era tan restrictiva que con el solo movimiento de mi acción ya la estoy rompiendo, ya estoy ofendiendo. ¿A quién? A Dios, a mis padres, a la familia, a la sociedad. Entonces, cuando nos damos cuenta, ese tipo de encuadres terminan por ser devastadores para un ser humano. Yo traté con un ser humano que por ahí le habían dicho, porque él se crió con una abuelita en Jalisco. Era un señor de 80 años que se crió con su abuelita en Jalisco, en un lugar que se llama El Salto, un lugar que me decía él, es muy apegado a la religión católica y toda la comunidad de ese lugar sacan a un santito y todos hacen la feria patronal, ya se imaginarán, Entonces son lugares que pues, socialmente tienen una moralidad muy apegada a la iglesia. Entonces, cuando él fue criado por su abuelita y era pequeño, la abuelita le decía, si tú te masturbas, vas a hacer llorar al niño Dios. ¿No es cierto? Fíjense nada más qué clase de locura más grande asociar una cosa con otra, ¿no es cierto?, para empezar. Y luego, para secundar, una zona natural para un jovencito, un preadolescente, que es el autoexplorarse asociado con lo que pudiera llegar a ser una transgresión de una ley espiritual que va a llegar directamente, ¿no?, a causarle una gran problemática. El sujeto vivió con mucha culpa para con Dios y para con cómo lo juzgaba Dios, ¿sí? Cuando yo lo traté en consulta, el sujeto tenía 76 años. ¿Cuántos años detrás había venido cargando esto? Si esto sucedió cuando él tenía 11 más o menos, ¿no es cierto? Más de 60 años el sujeto cargando esa culpabilidad de que era un mal hijo de Dios o un mal ser que estaba transgrediendo las leyes, ¿no es cierto? Y eso cambió su manera de ver la vida y su sexualidad. El sujeto ahora se defendía, ¿no es cierto? Sufrió de
muchas situaciones difíciles. Él me compartía pérdida de erección, eyaculación precoz, situaciones que le llevaron a tener una sexualidad muy deficiente. Y todo porque muy posiblemente estaba un concepto muy restrictivo y el sujeto entró en autocastigo. Ahora me autocastigo. ¿Por qué? Porque cometí un acto indebido con esa zona de mi cuerpo. Ahora esa zona de mi cuerpo no va a funcionar correctamente bien. Y estaba en medio de una actividad íntima con su pareja, que ya era su pareja, casado y demás, y perdía la erección. Y eyaculaba precoz. Y comenzaba a tener dolores. Y empezaba a vivir experiencias que incluso los médicos no sabían qué situación estaba pasando, ¿no es cierto? Entonces, mucho de esto tiene que ver con los sistemas en los que nosotros nos desarrollamos. Y la culpa muchas veces viene desde esa zona de esos sistemas. Yo trabajé lo mismo con una dama que vive en San José, California. Y nos conectamos, ahora incluso con su pareja. Y ella la empecé a tratar porque yo me especializo en la medicina psicosomática psicoanalítica, que es la forma en la que el cuerpo proyecta toda la enfermedad o el síntoma desde la zona psicoemocional. Y ella me contactó después de que yo di una ponencia y me decía, yo desde hace varios años ya, constantemente tengo infecciones en la zona íntima, constantemente, no dejo de tener una y otra vez. Y es algo terrible, es algo que me mantiene tensa constantemente, situaciones con mi pareja de dificultad. Yo quisiera tener la oportunidad de disfrutar el hacer el amor con mi pareja, pero en realidad me es muy difícil y doloroso. Entonces, cuando empezamos a revisar parte de su historia, una situación muy similar a la de este señor, ella fue criada en se podría decir, en un escenario en donde le enseñaron que, como muchas mujeres, su valor está en su virginidad y en qué tanto vaya a tener actividad sexual. Entonces su madre le decía, una mujer, una dama, no tiene sexo, porque si no se vuelve una cualquiera. Entonces una mujer, entre más sexo tenga, más se vulgariza. Una mujer que pierde la virginidad, pierde todo. Y entre más sexo tenga posteriormente, más se devalúa. Eso fue lo que le introyectaron. Le inyectaron psíquicamente. Conforme fue creciendo, pues obviamente comenzó a defenderse de ese tipo de objeto, hasta el punto que se casó, tuvo familia, ¿no es cierto? Y fíjense cómo es la vida, eligió a un ser humano con una gran, se podría decir, experiencia en cuanto al tema de la sexualidad y alguien que disfruta muchísimo del sexo, una libido muy grande, que quiere literalmente tener intimidad todos los días, hacerlo divertido, hacer el helicóptero, o sea, cualquier pose, el cuate tiene una imaginación y tiene una fantasía sumamente desarrollada y ella del otro lado. Entonces, cada vez que ellos tenían intimidad y cada vez que esa intimidad era aparte, pues se podría decir intensa, porque así era ese tipo de intimidad, porque este ser humano era intenso, ¿no? Ella terminaba por autocastigarse. Y la forma de autocastigo era precisamente llevando a impedir que pudiera volver a tener intimidad en un nuevo periodo de tiempo. Entonces 15 días, 3 semanas ya no podían tener intimidad porque tenía una infección, hasta que terminaba el tratamiento, después un mes, volvían a tener intimidad intensamente, porque como no habían tenido, ¿sí me explico? Y era un ciclo, una y otra vez, ¿sale? Entonces, aquí es donde viene, amigos, esa zona de la culpa. Por eso la culpa termina por ser uno de los principales enemigos de la realización del ser humano. Si yo me siento culpable, no me voy a realizar, ni me voy a sentir satisfecho, ni en placer, ni me voy a sentir que estoy llegando a mis objetivos, porque yo mismo me voy a autocastigar. Yo mismo me voy a impedir. Por eso es importantísimo que nosotros empecemos a, analizar y revisar cuáles son esas zonas de culpabilidad. Y número 2, empezar a despejarlas. Hay culpas que tenemos que ni siquiera son de nosotros. literalmente nos las endosaron. Culpas de mi mamá,
culpas generacionales, ¿no es cierto? Fíjense esto, porque la culpa es algo que se maneja de forma social, por eso todos la traemos, ¿no es cierto? La culpa fue el primer método de contención humana. Fíjense, cuando la humanidad estaba en épocas bárbaras, por así decirlo, había una forma de intentar controlar a la sociedad de forma moral, ¿no? Porque yo llegaba y podía matar a alguien y me decían, oye, matar es malo. No, mira cómo lo mato. No me está pasando nada. No, pero es que es malo. No, ya maté y ya hasta obtuve algo, ¿no? Lo que traía el otro cuate. Ya hasta lo obtuve, ¿no? No fue malo para él, fue malo, para mí fue bueno, ¿no? Para mí, para los míos. Sin embargo, en esa época se comienza a sistematizar de forma social, pero no es que sea malo ahora, va a ser malo cuando tú mueras. Ahí va a llegar tu pago. A ver, espérate. O sea que cuando yo muera, algo me va a pasar si yo hago mal aquí, literalmente sí, te va a cargar el payaso. Se quedaron de a 6, ¿no es cierto? Y ese fue el primer método de contención. El hecho de que las personas, por no vivir un aterrador destino final, se podría decir, voy a tratar de controlarme, de contenerme, de ordenarme. Y estas fueron las primeras formas en las que la sociedad empezó a tener, se podría decir, límite, gracias a que de alguna forma sembraron cierta zona de posible culpa a nivel social. Y fíjense, de manera social se ha dividido ahora lo que es la culpa. Las culpas basadas las sociedades basadas en la culpa interna. Aquí, en el mundo de Occidente, se regula la conducta mediante castigos intrínsecos, es decir, desde un punto de vista personal, ¿sí?, e interno. Entonces, cuando tú cometes un error, llega tu mamá y te dice, vete a tu cuarto y piensa en lo que hiciste. Es el típico, ¿no es cierto? Y tú ya te vas, sin cenar a su cuarto y pensar lo que hizo. Y ahí va el jovencito y ahí se queda, ¿no? O sea, reflexiona tu error, tu acto, y la culpa va a ser la que te lleve a que tú te remuerdes la conciencia y digas, oye, pídele perdón después, piensa en lo que hiciste y le pides perdón a tu papá porque le gritaste muy feo. Entonces el jovencito ahí está arriba y oye, perdón. Bueno, sirve como una forma, ¿no es cierto?, de hacerte consciente de alguna manera. O sea, es un recurso que de alguna manera ocupamos a nivel cultural. Sin embargo, en Oriente es otra cosa diferente, amigos. Allá la culpa no es de una forma interna, no es que tú te pongas a reflexionar sobre lo que hiciste. Allá la culpa es de forma social. Si ustedes se dan cuenta, hay un japonés que comete un error y dicen, manchaste el honor. Un italiano que comete un error, manchaste el honor de la familia. Manchaste la reputación de los nuestros, ¿no es cierto? Entonces, aquí es, mira lo que hiciste, reflexiona sobre tu error, y aquí es, has deshonrado, eres una vergüenza y tienes que muy posiblemente recobrar la confianza de todos, ¿no es cierto? Son dos diferentes formas, pero muy similares de poder llevar lo que es la culpabilidad al ser humano, amigos. Y aquí vienen las principales culpas, por lo menos del mexicano. Esto es un clásico, las principales culpas del mexicano que solemos y que muchas veces solemos comprarlas, porque ni siquiera nosotros vienen de nosotros, ¿sí? Todos hemos sido víctimas de la culpa innecesaria en algún momento. Y es que la culpa es un pensamiento recurrente y es uno de los principales motores de manipulación en México. En otros lugares se verá así como de, has deshonrado a la familia, ¡ay! ¿No es cierto? Y el cuate se queda, yo recuperaré el honor. Bueno, pero aquí en México la culpa se ocupa como manipulación. Es clásico que la abuelita de repente te diga, ay, ya no me has venido a ver, ya sé cuándo me vas a ir a ver, cuando me entierren, y me vas a llevar muchas flores, ¿no es cierto? Entonces, lo mismo el pequeñito, ay, ma, todos lo tienen en mi salón, yo soy el único que no lo tengo. Desde niños aprendemos a cómo a través de la culpa podemos mover al otro, ¿no?
podemos mover al otro. Entonces, por tu culpa, y fíjense cómo voy poniendo estas zonas. Primero nos dividimos en la parte de la familia, la pareja, ¿qué tal los suegros, no? No, hombre, yo te di a mi hijo, pero prácticamente un Brad Pitt, ¿no? Ahora lo tienes al estilo Changoleón, ¿no? Se ve indigente, está todo flaco, todo tirado el pobre. ¿Qué le has hecho a mi hijo, no? La famosa culpa, ¿no? Del suegro, de la suegra, ¿no? ¿Qué le has hecho a mi hija? No la has tratado bien, no le has dado lo que ella merece, no le has dado lo que él merece, ¿no? Entonces, desde ahí ya comienza la propia familia a injertar ciertas culpas. Los padres igual, los abuelos, como les decía, los hijos que ya se vuelven maestros de la manipulación a través de la culpa, comienzan de a poquito a llevarnos hacia ese extremo. Por otro lado, la sociedad, bueno, los amigos, ya les decía, ya te casaste, ya te perdimos, ya cada vez estás menos con nosotros, ¿no? Ya te dicen el desaparecido. Y ya comienza de alguna otra manera a influir en nosotros. Y yo ahora llego molesto con mi pareja. Ahora, ¿por qué todos mis amigos salen y yo no? ¿No es cierto? Comienzan, o me terminó por devaluar. No, pues es que ya mi vida pues ha acabado, ¿no? Mi vida social pues ha muerto, ¿no? Y comienzo a deprimirme. Entonces, lo mismo en el trabajo. Yo pensé que eras alguien mejor. Yo pensé que dabas el ancho para el puesto. Tómala, papá. Yo pensé que ibas a poder con esto. Y la persona adopta toda esa sensación, ese sentimiento y lo comienza a cargar. La religión, bueno, que les puedo decir, ahora que les compartía lo de este ser humano, que pues es una de las formas. Miren, no es malo, al contrario, la religión viene del latín religare, volver a ligar. Volver a conectarte con un poder superior, y eso es maravilloso. Quiere decir entonces que filosóficamente venimos desligados, o sea, y por eso la religión vuelve a darnos la oportunidad de conducirnos directamente hacia esa unión con ese poder superior. Sin embargo, en el medio se han creado métodos, metodologías. La religión, vamos a ponerle, es como si fuera aquella que brinda el servicio, y la espiritualidad es como tal el servicio. La espiritualidad es el Internet. La religión puede ser AT&T, Telmex, ¿sí me explico? Puede ser, no sé, Soriana, creo que ya da Internet, ¿no? O sea, puede ser cualquiera. Pero la espiritualidad es entonces tu conexión con el poder superior. Y hay diferentes métodos de conectarnos. Y estos métodos conllevan diferentes formas, reglas, estándares, algunos más severos, más restrictivos, muy fácil de transgredir sus leyes, y algunos más libres y más light. Y cada quien va eligiendo lo que más siente le va conviniendo para su propia realización personal y espiritual. Pero en medio de esos límites que yo puedo transgredir, conlleva una gran culpabilidad. Una gran culpabilidad, amigos. Y es así como muchos de nosotros nos seguimos sintiendo culpables. En el caso a lo mejor de una religión podría ser pecadores. ¿Es cierto? Eres un pecador. Hay un libro de un maestro de la psicoterapia japonés que se llama Masaharu Taniguchi, que es una mente maestra desde los años 30 del siglo pasado, y él hizo un libro que se llama La humanidad exenta del pecado, así se llama el libro, La humanidad exenta del pecado. Y él asegura que el pecado, al igual como lo vimos de forma social, fue una de las primeras maneras de contención, y que el pecado sirvió hasta cierto punto para que hubiera un orden social. Pues si tú haces esto, eres un pecador, o sea, el infierno, ¿no? Todo este tema, dice, pero actualmente ya no es funcional, ya simplemente somete, ya simplemente, en lugar de que nos ordene, causa situaciones de conflicto. Fíjense lo que dice este japonés. Obviamente es una cultura diferente y una forma de ver la vida, una ventana de asomarse a la vida completamente diferente, pero nos deja reflexionando Taniguchi. ¿Será entonces que la humanidad esté exenta de pecado? Bueno, ahí se los dejo a ustedes para su propia reflexión. Sin embargo, amigos, y vamos a analizarlos un poquito ya de cerca, como les decía, la familia, no pasas tiempo en casa con tus hijos. ¿Qué tal la pareja? ¿Cómo nos siembra esa...? Es que no pasas tiempo en casa con tus hijos, seas tú, pero y estás chambeando, es que,
Y eso es recurrente, ¿no? Ellos te necesitan, ellos desean estar contigo y tú no puedes pasar tiempo. Entonces yo me comienzo a sentir mal padre, mala madre. Descuidas la casa. ¿Qué tal a la pareja, no? Llega a lo mejor alguien, oye, tienes la casa hecho un relajo, ¿cómo es posible, no? Eres un esposo, una esposa irresponsable. Pero es algo muy clásico. Es algo que se ocupa incluso de forma natural en los hogares muchas veces, ¿no? No le estás dando a mi hija o a mi hijo eso que se merece. Él se merecía lo mejor, porque es una princesa ella. Entonces ella se merecía vivir de primer nivel y tú le estás trayendo vida de por diosero, ¿no es cierto? Entonces cuando te das cuenta, aquí comienza a haber una intencionalidad para llevarnos a la culpa. Por eso nosotros debemos de tener oportunidad de establecer negociaciones con la pareja constantemente, con las personas que tienen que ver con esta zona de nuestra relación. Yo tengo que buscar ese bien común, amigos. Yo les voy a decir, muchas veces no es que pase tiempo con mis hijos o no, o sea, muchas veces ese tiempo tiene que ver con la forma en la que yo lo empleo. Porque yo puedo estar todo un día al lado de mi hijo, que es mi día de descanso, y estar en mi teléfono, o estar viendo la televisión, o estar haciendo cualquier actividad. Y yo puedo decir, pasé todo el día al lado de mi hijo, pero eso no fue real, eso fue un chiste. Porque el pequeñito está ahí, estaba dibujando y te enseñaba, mira mi dibujo, ay qué bonito, y tú seguías aquí, ¿no es cierto? Entonces eso no tuvo que ver. Más vale que media hora te sientes a dibujar con él, más vale que media hora te sientes literalmente a interactuar con él que todo un día viendo tu teléfono. Vale más para la psique y el aparato emocional de ese pequeñito que media hora estés ahí y te ausentes toda la demás parte del día, pero que de verdad entregues esa media hora real con un teléfono a un lado, apagando el televisor y te pongas a mirarlo a su nivel y a su altura, a estar con él, que estés ahí un fin de semana completo sin que el pequeñito se sienta atendido, ¿sale? Entonces, esto es algo natural, que todos no debemos de sentir, yo trabajo y ¿qué hago? Porque ahora mi hijo no lo atiendo y mi pareja dice que yo de alguna otra manera soy un mal padre, una mala madre. Bueno, voy a acercarme con calidad. Esa es mi arma, mi herramienta, dar calidad ahora. Los abuelos y los padres, ¿no? No vienes a vernos, te gusta más estar en casa de tus suegros, ¿qué hubo? Ese es un clásico. Papá o mamá que te dicen, ahora ya hasta te adoptaron en casa de tus suegros, ¿no? Han de cocinar muy rico, ¿qué te darán? Porque de alguna manera a mí no me has venido a ver, ¿no? ¿Qué pasa con el papá que de repente le dice al pequeñito que va creciendo, como les decía, un pequeñito de 6, 7 años, de repente va creciendo, comienza a descubrir su cuerpo? Para un pequeñito de 5 años descubrir su cuerpo es natural. Se toca su nariz, se toca su mano, se toca el pene, se toca determinadas partes de su cuerpo y él no les va a dar el grado de intimidad que nosotros tenemos. Para él es igual tocarse un oído que tocarse el pene, para un pequeñito. Nosotros somos los que le damos ese significado a esa zona del cuerpo. Entonces el pequeñito se está tocando ahí y de repente viene la abuelita, la tía, el papá. ¡Ay, chamaco, sucio! ¿Cómo es posible que te estás toqueteando ahí? ¡Ay, chamaco, no seas cochino, déjate! Y le pegan. Inmediatamente el niño asocia genitales igual a suciedad. Inmediatamente. Conforme va creciendo ese pequeñito, esa asociación se va haciendo más poderosa. Más poderosa. Y no te voy a contar cómo van a ser sus primeras experiencias íntimas de ese jovencito o esa jovencita. Ya lo imaginarás, porque genitales igual a suciedad. Imagínense qué va a tener ese jovencito, esa jovencita, cuando desee experimentar su sexualidad. Va a ser terrible, ¿no es cierto? Sin embargo, te casaste con un bueno para nada. Clásico, ¿no? A lo mejor aquí no es que tu suegra te esté diciendo de tu pareja, sino tu mamá o tu papá de tu pareja. Yo bien te dije que no te casaras con ese desgraciado. Yo bien te dije que esa mujer no era buena, hijo. Así que no seguiste mi consejo. Ahora carga tu cruz. Y ahí está el chavo. Sí, ma. ¿No es cierto? Y cuando te das cuenta,
¿no? Ni digas que soy tu mamá. Fíjense, esta frase, un día yo la escuché en consulta de una mujer que se sentía sumamente dolida, porque dice que un día llegó a un evento de su escuela, era una jovencita, y llegó a un evento de su escuela y se puso a jugar con sus compañeros y demás, y estaba toda tierrosa, pues, sudada, ¿no es cierto?, despeinada, es una niña que anda corriendo aquí y allá, ¿no es cierto? Entonces llega su mamá, una mujer muy elegante, muy pipiris nice, como dicen, y llega la mamá y la ve, y llega la niña y la va a abrazar y le dice, no, ni te me acerques, ni digas que soy tu mamá. Tómala. Nosotros lo vemos como un chiste tal vez, pero para la psique de esa pequeña fue un injerto devastador, ¿no es cierto? Un injerto, no digas que soy tu mamá, o sea, me afrento de ti, ¿no es cierto? Incluso la persona con la que más confianza podría tener, que es mi madre, puesto que es mi fuente de vida, me está rechazando. Y es algo sumamente violento para el sistema psicoemocional. Entonces, me estás llevando a la tumba. Ese es un clásico, ¿no? Me estás llevando a la tumba. Bueno, tus padres son fundamentales para tu existencia y formación. Es verdad, son fundamentales. Sin embargo, ahora tu familia tiene que ver con los seres humanos que tú has formado. Respetar a papá, mamá, sus formas y sus normas son buenas, pero ahora ya tienes un hogar. Y estas son las nuevas oportunidades que tú tienes. Entonces no es que vengas o tengas o no que ir a buscar o estar con determinadas personas. Tu responsabilidad se centra en la responsabilidad que tú has adquirido ahora. Y eso es lo que muy posiblemente muchos de nosotros nos cuesta trabajo separar. Por eso tantos conflictos en la pareja. Porque estamos muy apegados todavía a nuestra familia nuclear, mamá, papá, y nos cuesta trabajo, mamíticos, papíticos, como les decimos. Ay, es que mi pareja se la pasa todo el día con mi mamá, con su mamá, todo el día está ahí metido y no lo sacas o no la sacas, ¿no? Bueno, muy posiblemente aquí es donde nosotros tenemos que empezar a darnos cuenta hacia dónde va dirigiéndose nuestra nueva experiencia de vida. Los hijos, si me lo compras te quiero. ¿No? Si me lo compras te quiero. O sea, fíjense cómo en esa frase pequeñita está condicionando el amor, ¿no? Quiere decir que entonces si no lo tengo, ya no vas a representar para mí eso que tanto. Y como tenemos un temor terrible a perder el amor de los seres que amamos, el papá no sabe cómo, la mamá no sabe cómo, se endeuda, empeña, quién sabe qué hace, y ahí tiene la consola el pequeñito, ahí tiene el nuevo juguete. Sí. ¿Y ahí cómo lo manejas? Esa parte donde ¿sí? Tu hijo te quiere manipular, ¿cómo sería recomendable según tu opinión? Bueno, aquí yo les pongo un pequeño ejemplito. Dice, comprender que los niños y adolescentes carecen de esa parte demagógica para obtener lo que desean. O sea, yo tengo que saber que mi hijo es un jovencito, un niño, y me está diciendo de repente, si me lo compras te quiero. Yo tengo que saber que él no tiene muchas herramientas de negociación. No es como uno de los de Shark Tank, así que pueda de repente ser un súper negociador y decir, no, el pequeñito lo único que sabe es ocupar sus pequeñas herramientas para poder obtener. Hasta hace poco obtenía llorando, ¿no es cierto? Y así le daban cosas. Ahora su herramienta es, si me lo das te quiero. Alguien posiblemente pudo haber enseñado también ese tipo de objetos, ¿no es cierto? Sin embargo, aquí nosotros tenemos que enseñarles a negociar. Oye, ¿quieres eso, hijo? Sí. Bueno, ¿qué te parece si tú te esfuerzas haciendo actividades en el hogar? Por ejemplo, podando el pasto, bañando al perro. Y por cada actividad te voy a poner aquí un carteloncito que diga, lavar los trastes igual a 15 pesos. Hacer determinada actividad igual a 10 pesos. Hacer tal actividad igual a 5 pesos. Ayudar con el jardín, Y eso se va acumulando y cuando tú logres cumplir con determinada cantidad, bueno, puedes tener a lo mejor determinado tipo de producto, ¿no? Yo cuando juntes la mitad, yo te pongo la otra mitad. Eso es enseñar la negociación. Entonces, para que ellos también, uno, tengan esa oportunidad de que por ellos mismos sientan que obtuvieron. Número dos, se realicen, porque si no se frustran.
se topan con la negativa. No, eso jamás eso no lo vas a obtener, es imposible. Entonces se topan con la negativa y es una frustración. Y número 3, tienen la oportunidad de que se dan cuenta que de ellos puede salir algo. Y eso es bien importante, que le enseñes a un pequeñito que él puede generar. Ya sé que tenga 7, 8 añitos, ¿no? Yo el otro día veía que por ahí a un pequeñito le ponían afuera su mesita de dulces y se ponía a vender dulces y ahí estaba su mamá sentada y saludaba a las vecinas. Pueden hacer ese tipo de actividades, ¿no? Puede hacer actividades en el hogar, pueden ponerle un micronegocito, o sea, todo esto para que de alguna otra manera el pequeñito cambie el concepto de si me lo compras te quiero, ahora de no, porque yo te quiero te voy a enseñar a obtenerlo. Porque yo te amo, te voy a enseñar a cómo tú lo obtengas. Porque no solamente vas a obtener eso, vas a obtener muchas cosas más si lo aprendes. Entonces, yo sé que no solo quieres tu consola, también quieres el videojuego de Mario Bros. Y también quieres el de tal, y también quieres, ¿verdad? Y el niño, sí, ok. Entonces, para eso vamos a necesitar más dinerito. Por eso vamos a hacerlo de esta manera. Entonces, motivar al pequeño, al jovencito, si es que ya es un preadolescente, motivarle para que pueda, pues de alguna manera, tener habilidades de negociar y de intercambiar. Bueno, yo hago esto, obtengo esto, y eso se le puede servir mucho, ¿sale? Es una posibilidad, es una posibilidad. Nos vamos entonces, amigos, con lo que puede ser la parte social. Y aquí podemos observar los amigos, ¿no? ¿Qué tal los amigos cuando de repente nos dicen, ¿podrías hacerme este favor? Pensé que eras mi amigo. No, pues ¿sabes qué? ¿No? Siempre nos quedas mal cuando nos reunimos. ¿Qué tal de contamos contigo, verdad? Y tú así de, pues no, güey, no, la verdad no. Un verdadero amigo, les voy a decir, va a comprender que no es el momento adecuado, que tal vez vas a tener necesidades, experiencias que no te van a permitir, que ahora ya tienes una vida a lo mejor en familia y que hay cosas que no se pueden realizar ahora. Una persona que realmente tiene empatía por ti y se pone en tus zapatos, porque esa es la amistad, comprenderá. Quien no, pues bueno, yo te voy sugiriendo que vayas tomando distancia por ahí, ¿no es cierto? Trabajo. Pensamos que podías con esto, no eres un empleado de excelencia como asegurabas, ¿no? Este negocio salió mal por tu torpeza, no cumples con tus responsabilidades, no nos estás funcionando. No estás pudiendo con el puesto, estás a prueba porque ya vimos que no la estás armando, ¿no es cierto? Entonces, analiza el motivo de tu falla. Si es algo que tiene que ver contigo, corrígelo, hazte responsable. Sí, la verdad es que he llegado tarde, he hecho esto. Bueno, tiene que ver conmigo. Si de alguna otra manera es algo que no está dentro de tu habilidad, oportunidad, corregir o realizar, pues tampoco te frustres, porque tampoco vas a poder hacer todo, ¿no es cierto? A lo mejor estás entrando en una empresa en donde estás aprendiendo y muy posiblemente con el paso del tiempo ese tipo de operaciones te van a salir mejor, te van a hacer sentir mucho más útil y te vas a sentir mucho mejor realizándolo. Entonces, date cuenta, si tiene que ver con una falla que en ese momento puedes llegar a corregir, entonces hazlo. ¿Por qué? Porque está dentro de tus habilidades. Si no está dentro de tus posibilidades y es algo imposible de realizar, pues comunícalo para que posiblemente la persona que está en su momento a cargo de cierta experiencia laboral, pues pueda saber hasta dónde puedo llegar yo y hasta dónde puede llegar mi función, ¿sale? La religión, esto es pecado, te estás condenando, ya lo pagarás cuando mueras, esto no debe de ser, eres un mal hombre o mujer. La religión suele dar este tipo de frases, ¿no? Saber que la culpa fue un método de control, como ya les decía, ayudó en su momento a modelar las sociedades bárbaras. Te servirá en la reformulación de tus conceptos. No quiere decir que todo esté bien hacerlo. Tú tienes que ser lo suficientemente responsable para que tu conciencia sea tu guardián. Hay una frase que dice, sé libre hasta que tu conciencia te lo permita. Si tú te das cuenta que esto que estás haciendo ya está llegando a un límite en el que no eres tú, entonces ahí tienes que detenerte. Pero no porque sientas que alguien te va a castigar, que vas a tener un malestar divino, o sea, no con esa sensación, sino sabiendo que lo que estás haciendo muy posiblemente no es lo correcto.
Es ahí donde nosotros necesitamos tener esa zona, se podría decir, de reajuste. ¿Sale? De reajuste. Muchas veces es la manera en la que nosotros nos vamos conduciendo, amigos, tiene que ver con las representaciones que solemos tener en nuestra vida. El día de hoy pareciera que luchamos en contra del temor. Sin embargo, el temor, yo les voy a decir algo, cuando tú lo enfrentas, el miedo original, cuando tú te le pones enfrente y lo enfrentas, desaparece. Porque el temor es ese que yo voy corriendo pensando que detrás de mí viene alguien. Cuando lo volteo a ver, soy yo. Porque el temor en esencia no tiene. El temor es simplemente ausencia. Es como la luz. Ustedes saben que la oscuridad como tal no existe. La oscuridad es ausencia de luz. Cuando tú apagas las luces, se hace la oscuridad. Tú enciendes la luz, desaparece la oscuridad. El miedo es la ausencia de fe. Por eso el día de hoy estos actos me dan más fe en mí. Yo pude lograr salir, posiblemente pueda lograr trascender determinadas barreras en mi vida. Muy bien hecho a todos, chicos. Les dejo de tarea el tener la oportunidad de ustedes revisar cuáles son esas zonas que les están aprisionando y cómo puedo yo empezar a trascenderlas, cómo puedo yo empezar a salirme. A veces no es tanto de fuerza, a veces tiene que ver más con estrategia. A veces tiene que ver más con esa zona, pero muchos de nosotros tenemos nuestras propias estrategias, tal vez ya probadas o comprobadas. Muchos las estamos creando ahora y no por eso somos mejor o peor, simplemente estamos en el medio del proceso. Yo les agradezco su atención, su buena voluntad y la oportunidad que me dan para pasar estos momentos son maravillosos en verdad. Muchísimas gracias, amigos. Dios me los bendice a todos. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Nos vemos pronto. ¿Sale?